Nos acompaña el senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mariano Recalde, de Fuerza Patria. Bueno, primero, buenos días, gracias por haberte acercado gracias por la invitación. a Canal Abierto. La pregunta que estábamos haciendo un poco, bueno, ¿qué va a hacer la oposición frente a la avanzada que pretende tener el gobierno, que ha logrado, digamos, incluso en una misma jornada, logró dos sueños húmedos que venían a la derecha, como eran la reforma laboral y la baja de edad de punibilidad? Y bueno, ¿cuál es el rol que le queda a la oposición para estos, en principio, 2 años que les quedan a Milei? Como para arrancar, ¿no? Te tiramos. Seguro no es colaborar con el gobierno, seguro no es darle apoyo a las leyes que propone el gobierno. Eso es lo primero y básico, que algunos todavía no lo entienden, algunos que entraron por la oposición. El peronismo, que es el bloque en el Senado, por lo menos te voy a hablar, porque con la Cámara de Diputados es más complejo, es el bloque que quedó votando en contra, tiene que sostener sus banderas, sus convicciones y sus posiciones, a pesar de no conseguir en esta etapa, parece que no se va a conseguir, una mayoría como se consiguió en el periodo parlamentario anterior. Así que me parece que por ese lado toca resistir, toca oponerse, toca plantar nuestras banderas y si nos toca perder votaciones, hacerlo desde nuestro lugar y no cediendo a nuestras convicciones. El otro día escuchaba a Gila Bilker, que es una analista política, consultora de la consultora 3.0, que decía que, bueno, que si bien es cierto que hoy cada vez Milei pierde más adeptos, más votantes, más intención de voto, que su imagen positiva cruje, la realidad es que nadie está capitalizando eso demasiado y que así todo, el universo de la oposición, digo, de cada 10 personas que se siente opositora, 8 se visualizan a sí mismas como peronistas. Sin embargo, lo que estamos viendo hacia adentro del Congreso es que no parece haber una cohesión por parte del peronismo que pueda representar a esa cantidad de gente que hoy por hoy está descontenta con el gobierno. Digo, cuando pensamos en esto de qué va a hacer la oposición, también ¿no estaría faltando una propuesta, algo que enamore a todo ese desencantado del mileísmo? Es evidente que no hay una cohesión, como decís vos, que hay bastante dispersión, que hay mucha discusión interna, que es lógica y sana después de 2 derrotas electorales consecutivas. Pero el peronismo tiende a reorganizarse rápido y en las adversidades mucho más. Como decía Dualde. Como decían todos los peronistas, ¿no? La de la bolsa. La metáfora de los gatos. Esa también es una buena metáfora, ¿no? Que a veces, cuando parece que nos estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo. Pero son sanas las discusiones internas, y en esta etapa más todavía, sobre todo cuando no se traducen en divisiones o discusiones a la hora de votar, a la hora de estar en la calle o a la hora de incluso conformar las listas para ir a una elección. A esta altura, porque hoy es todo muy difícil de plantear en términos optimistas. Pues la verdad que estamos complicados por el lado del gobierno que está fuerte, por el lado del peronismo que está débil, que está desorganizado. Pero lo cierto es que es propio de esta etapa y que ya esta película la vimos, de un gobierno que parece fuerte, parece invencible, y que después termina haciendo agua y la gente deja de apoyarlo y el peronismo se reorganiza y sale adelante. Sí, bueno, Macri a esta altura del mandato estaba mucho más fuerte que Milei. Sí. Bueno, sin ir más lejos, no quiero ir a la última dictadura militar, no quiero ir a los 17 años y medio de represión con Perón exiliado, sino incluso con Macri. Después de la elección de medio término de 2017 parecía que estaba todo perdido, Macri estaba envalentonado, fue por su sueño húmedo de la reforma previsional, sí. La aprobó, hubo ahí un despertar de la gente, se empezó a reorganizar el peronismo y Macri no pudo reelegir. Mariano, ¿y cómo se hace? Porque digo, vos empezaste, digamos, la primera respuesta diciendo, bueno, hay gente que fue votada por la oposición que se está comportando como oficialismo. ¿Cómo se reconstruye el peronismo? Digamos, esa gente se deja fuera. Vimos el otro día la presidenta del Partido Justicialista reunirse con alguien que también le votó todo el primer año. Ahí está el dilema que yo veo permanentemente, que tenemos que encontrarle un equilibrio, ¿no? Está entre fuera todo, echar a los traidores, a seamos amplios, que no sobra nadie, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio entre, no es que no sobra nadie, algunos yo creo que mejor afuera,
pero tampoco cerrarnos y quedarnos una minoría intensa. Y abrirse hacia otras identidades políticas por ahí también, que superen al también, peronismo. Y siempre lo hizo el peronismo, eso. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires lo hizo Sí. Tuvimos de candidato a Leandro Santoro, que proviene del radicalismo. Sí, el peronismo es frentista por definición. Sí. Así que de todos los sectores que se sientan parte del campo nacional y popular, es más, nosotros decimos que son peronistas y no se dieron cuenta. Vos decías recién que, y coincide con el análisis que hemos hecho aquí en el programa, que la representación institucional que quedó en el Senado y en la Cámara de Diputados principalmente en la última elección, pero también es el resultado de las elecciones en el año 23, donde buena parte de las provincias fueron ganadas por radicales, ahora con peluca, o con el PRO, ahora travestidos de la Libertad Avanza o violetas, pero particularmente en la última elección fue un impacto fuerte el escaso votante que tuvo los gobernadores que intentaron hacer una línea intermedia, y que eso ha significado un fortalecimiento institucional de Milei, a pesar de que baja la cantidad de votantes y baja la opinión favorable al gobierno. O sea, ahora, esa representación institucional se expresó también en estas sesiones extraordinarias que le posibilitaron al gobierno obtener los triunfos que obtuvo. Ahora, si bien intentamos desde diversos sectores sostener la disputa en las calles para intentar ganar a la opinión pública en consenso para ponerle límite a esa ofensiva institucional del gobierno, ahí también se expresó distintas estrategias, distintas formas de participación. El conflicto en las provincias no escala, a pesar de que no gobierna el peronismo, y la crisis de las economías regionales es cada vez más aguda. El ahogo sobre los propios gobiernos provinciales, aunque sean adeptos al gobierno también. ¿En qué medida esto no es solamente un efecto de la mayor representación institucional de Milei, que le facilita obtener los votos dentro del Congreso, sino también una falta de estrategias que permitan un mensaje de mayor claridad hacia la sociedad para revertir esto que pasó en las elecciones del 23 y del 25? Yo creo que es un poco de las dos cosas, sin ninguna duda. El gobierno está más fuerte en lo político, mientras se debilita la legitimación social que obtuvo incluso en la última elección. Parece que, como Macri, ¿no? Esperó a ganar las elecciones para hacer las cosas antipáticas. Y empezó a perder legitimidad. El gobierno también. Pero políticamente está más fuerte, políticamente tiene más aliados, consigue más votos en ambas cámaras, y al mismo tiempo no encontramos una estrategia de resistencia, una estrategia de oposición lo suficientemente potente como para poder frenar eso. Y tiene que ver con estas discusiones de las que hablábamos, con la dispersión, con la fragmentación, con la heterogeneidad de la dirigencia, tanto gremial como política, que hoy se ve claramente. Así que encontrarle el cauce, y de repente algo va. Yo soy un tipo optimista. Yo creo que algo de repente nos va a unificar en la estrategia todo y hacerla potente y transformadora. A veces hay que probar. Ensayo-error, uno va, se fueron a tribunales el lunes, la marcha el viernes, todas cosas que no terminan de prender en la sociedad, de prender de manera masiva, pero que en algún momento prenden. Ahí hay dos cosas que te quería consultar puntuales. La primera es, mencionaste esto del lunes, porque yo te escuché a vos y escuché también a Mayans el planteo de la judicialización de la reforma.
Amén de lo que presentó la CGT, ¿ustedes están pensando en alguna presentación en particular? No, nosotros en particular como bloque, sí vemos que hay acciones abiertas para que presenten las representaciones sindicales en lo colectivo, pero también cada trabajador individualmente, porque la ley tiene mucho contenido inconstitucional. Inconstitucionalidad es evidente. Y es un ámbito que al que no hay que renunciar. Hay que dar la batalla en el Congreso, hay que dar la batalla en la calle y también hay que dar la batalla en los tribunales. Perdón, de hecho, el decreto 70 se logró frenar en ese ámbito y no en los demás. Y la otra cuestión es una de las, con toda la gravedad que tiene la reforma laboral y que tiene la aprobación del nuevo régimen penal juvenil, hay otro tema que tuvo media sanción y que es muy grave porque los impactos pueden ser irreversibles, que es el tema de glaciares. Yo no sé cómo evalúan ustedes la situación en diputados. No tengo el poroteo, la verdad que no sé. De hecho, no lo teníamos claro hasta que se votó en el Senado, y diputados es mucho más complejo porque mucho más bloques, mucho más dispersión y un número mucho más grande. ¿La votación en Senado cuál fue exactamente? No recuerdo exacto, pero creo que fue 40-32. Porque decían que en diputados la cosa sería más compleja incluso para sacar la aprobación de la ley, o sea que una media sanción más difícil. 40-32, sí, porque hubo 5 votos que si iban por un lado o para el otro podían torcer la votación y fueron finalmente por aquel lado. Mariano, te traigo un poco para atrás en lo que venías diciendo, esto al respecto de cómo, que eventualmente 5 votos del peronismo, ¿no? Sí, sí. No, creo que eventualmente hay un proceso de construcción que finalmente termina organizándose y que el peronismo tiene mucho ejercicio de esto. ¿Qué pasa con la militancia? Porque la sensación, quizás desde el último gobierno justicialista a esta parte, es que hubo una cantidad enorme de discusiones a cielo abierto, ¿no? Pasaba con Alberto Fernández y con Cristina Fernández como vicepresidenta, y que no parece haber espacios de debate interno donde esto se pueda dirimir y en efecto por la militancia pueda expresar sus posiciones y entonces la representatividad funcione como tal. ¿Se está pensando en eso? ¿Existen estos espacios? Hay muchos espacios de discusión y de debate. No hay un ámbito donde se sinteticen las distintas miradas. Todavía no existe eso. Un foro donde, bueno, acá definimos cuál es la línea de todas las discusiones que hay. Pero eso no quiere decir que no haya discusión y que la militancia no esté discutiendo y que no haya ámbito en los distintos espacios sindicales, políticos. En el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, que me toca presidir, hay muchísimas instancias de discusión y hay debates, no solamente en la sede central, sino en cada una de las comunas. Hay mucho debate y la verdad que todavía no hay síntesis. Esa es una realidad también. ¿Qué pasa? Porque uno piensa que a veces el año electoral apura esa síntesis, que si no se logra, hay que lograrla porque hay plazos que cumplir, hay elecciones que presentarse. Pero ¿qué pasa en este año que no es electoral, que se tiende más por ahí a esta dispersión, con un gobierno que plantea que va a seguir avanzando? Bueno, hay que hacer las dos cosas. Planteaba lo de la oposición y buscar estrategias de resistencia y al mismo tiempo empezar a debatir y a pensar que se va construyendo un poco de abajo hacia arriba. Está habiendo ya denominadores comunes que van surgiendo en esos debates fragmentados para tener un programa y una propuesta común. Porque ya creo que algo aprendimos del último gobierno, de todas las cosas malas que pasaron. Una es que no alcanza con ganar una elección. Ni ser solo algo en contra de, ¿no? No alcanza. Hay que tener un gobierno que tenga un plan y un programa claro y que tenga una unidad en la ejecución de ese programa. Si no, podemos volver a caer en el mismo error. Y para eso hay que construir una propuesta que, te digo, va surgiendo. Me parece que hay cosas que ya se vienen planteando en todos lados, ¿no? Que un problema central es el de la deuda externa, que tenemos que tener una respuesta, una solución. Y hay planteo ya de por dónde ir. Habrá que terminar de sintetizarlo.
que el problema de los ingresos en Argentina es otro problema clave, que no puede ser que un trabajador no llegue a fin de mes con un sueldo de convenio. Y lo otro que hay que cuidar el desarrollo nacional, que es todo lo contrario de lo que hace este gobierno, ¿no? Que es destruir y pulverizar el entramado productivo. Y así con la educación, hay que discutir qué hacer con el Estado. Este gobierno vino a sacudir A destruirlo desde A adentro. destruirlo. excepto lo represivo. Exacto, que eso Todo se lo demás. fortalece. Y un líder, Mariano, Todo eso digo, lo además de una fortalece. propuesta, no es necesario un líder, pensando que históricamente el Partido Justicialista fue un partido Sí. verticalista. Quizás ya no, quizás en este siglo XXI hay que pensarlo de otra manera. Yo creo en los liderazgos, esperemos que se sintetice en un liderazgo que pueda llevar adelante el proyecto de todos. Ahora, ¿No lo hay ven una en Kicillof, situación- por ejemplo, ese Puede ser, liderazgo? claro que puede ser. Hoy tiene un liderazgo claro en la provincia de Buenos Aires, que tiene Bueno. que desarrollar y proyectar a todo el país. Ayer en la apertura de sesiones tuvo, en mi opinión, una actitud claramente distinta. No se subió al caballito loco de responder agresiones, creo que fue inteligente, sino que describió la magnitud de la crisis y lo que impacta en las provincias. Pero vos decías antes que el gobierno está subido a este caballito loco de mayor ofensiva y agresividad, ¿no? Producto de los triunfos que ha tenido, a pesar inclusive de un escenario, conversábamos antes de que llegaras vos, de un escenario negativo que abre la perspectiva de la guerra a nivel mundial para la Argentina por las debilidades estructurales que tiene nuestro país. Y decías también de la necesidad de la falta de construcción, de falta de síntesis, que permitan no solamente alumbrar mejores respuestas al conjunto de la sociedad, sino articular mejor las estrategias de confrontación para ponerle límite al gobierno. En algún momento, en discusiones que tuvimos ahí con senadores, diputados, gobernadores inclusive, yo planteé que frente a la crisis de liderazgo, para construir síntesis era necesario construir un Estado Mayor que pudiera por lo menos pensar no solamente capacidad de respuestas sectoriales dentro del Congreso, desde las gobernaciones, desde el ámbito sindical o social, sino también tratar de generar, vuelvo a repetir lo que decías vos, síntesis para intervenir con cierta mirada estratégica. Ese ámbito parece no constituirse, o sea, y eso no implica que mágicamente nazca un liderazgo nuevo o se reafirmen otros existentes, sino la posibilidad de transitarlo con conciencia de la gravedad de las respuestas a dar a un gobierno como el de Milei, para no quedarnos esperando el 27, porque a medida que avanza el 27 con esta agresión de la política del gobierno sin capacidad de intervenir para ponerle freno, la gravedad de las condiciones de vida de nuestro pueblo se empeoran día a día. ¿Qué perspectiva le ves a esta posibilidad de ir construyendo un Estado Mayor que tienda a ir haciendo más coherentes y cohesionadas las respuestas? El Estado Mayor es medio castrense, ¿no? Pero, No, por decir lo mismo, te salió, ¿no? pero está bien, está bien. Primero pensé que hablabas del Estado, pero... No, me una refiero mesa, a una es mesa un ámbito. donde Está bien. las distintas Parece partes... castrense y parece un escenario bélico. Porque Exacto. lo que tenemos No, es una oposición fragmentada en todos los planos, ¿no? Y pareciera que nos conformamos con que cada uno sea una estrategia en sí mismo, y creo Sí, que esa exacto. Yo ahí es agregaría- una perspectiva suicida. agregaría un punto Entonces, a eso. ¿cómo? No, pero yo lo comparto y Agregaría, lo deseo incluso, pero es complicado. Yo también Agregaría no veo un que punto a haya- eso, porque el tema es que estamos en un año, porque Milei en todo el fárrago del show patético que planteó el 1 de marzo, también advirtió algo, que es que
va a continuar con el proceso de reformas absolutamente profundas y estratégicas para consolidar el rumbo de este proyecto oligárquico y financiero que lleva adelante. Sí, tributario y previsional son en principio las que probablemente se vengan. No solo habló de la reforma del código. Él dijo, tenemos 9 ministerios, cada ministerio va a mandar 10 reformas, 90 reformas en el curso de todo el año. Y metió ahí Código Procesal Civil y Comercial, Código Penal. En un momento incluso llegó a decir, tomando, yo creo, una de las cosas más graves que ha generado, que es el famoso RIGI, ¿no? El régimen de incentivo para las grandes inversiones, que le otorga a las corporaciones facilidades cambiarias, tributarias, más estabilidad por 30 años, para que hagan lo que quieran con las divisas y demás. En realidad dijo que en realidad el RIGI tenía que transformarse en política de Estado, y luego se corrigió y dijo la economía debería converger al RIGI, o sea, la economía debería ser un gran RIGI, ¿no? Para que casi un paraíso fiscal es lo que estás diciendo. Claro. Exactamente, digo, y en realidad puso un marco, vamos a un marco legal que permita potenciar la explotación, le hace depredación de los recursos naturales sin ningún tipo de los pruritos ambientales y demás. O sea, los tipos están decididos, es un año de consagración de todas las reformas institucionales por las que vienen batallando desde hace 50 años. Entonces digo, en ese sentido, más allá de llamarlo Estado Mayor o no, hay una declaración de guerra completa que obliga a pensar cómo uno le pone un palo en la rueda serio en el curso de este año, porque de lo contrario, la verdad que el escenario que termina consolidándose es sumamente grave. Y aparte, la construcción de niveles de ingobernabilidad que va a generar todo esto plantea un desafío político estratégico. Así que no le pongamos Estado Mayor, pero... No, sin ninguna duda, y a medida que estas reformas avancen, más urgente va a ser la necesidad de pensar desde ese ámbito el país que del futuro. Perdón, porque hay que reconstruir, hay que no es de un día para el otro que uno desactiva regímenes como el RIGI o reformas como las que vienen implementando. No va a ser fácil enderezar el barco solo derogando una ley o apretando un botón. Eso requiere de una fuerza política que tenga coherencia, que tenga homogeneidad, que tenga un programa claro. Algo más que unirse contra Milei, sino... Mucho más, claro. Mucho más. No alcanza con ganarle Milei, es lo que decía al principio. No alcanza con ganar las elecciones, si no vamos a estar en una situación igual o peor que la que tuvimos con el gobierno de Alberto. No, pensaba que hace tiempo en este mismo programa venimos debatiendo al respecto de prácticas antidemocráticas por parte de este gobierno, y también que toda esta batería de reformas en algún punto lo que hacen es desarmar un Estado republicano que hemos ido construyendo a lo largo de los años para construir otra cosa que todavía no sabemos muy bien qué es. ¿Se puede seguir peleando con Milei con las herramientas democráticas cuando él todo el tiempo rompe esas reglas? Sí, sin ninguna duda que sí. No podemos comernos al caníbal, para empezar. Y por eso recién hablábamos de la inteligencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires de no entrar en el mismo juego de la violencia verbal, de la agresión. Yo creo que ahí perdemos si nos separamos de la institucionalidad, de las reglas del juego democrático. Sí, hay que ir con decisión y sin amagues y retrocesos. Tenemos que tener un plan claro y ejecutarlo el primer día que lleguemos al gobierno, con todas las herramientas que da el sistema democrático republicano, pero usarlas, no titubear. Yo una cosa que me quedaba con esto de, bueno, la posibilidad de una vuelta al gobierno y de cómo hacerlo, decías, bueno, hace falta un proyecto claro, un liderazgo para implementarlo, una coalición para sostenerla. ¿Cómo se vuelve a seducir a un electorado que por ahí te dice, che, pero yo, acordate que después del gobierno de ustedes voté a un desquiciado con una motosierra? ¿Cómo se le dice, no, bueno, ahora va a ser otra cosa? No, si tuviera la fórmula de eso, hoy sería presidente. ¿Cómo hacer que el electorado se sienta representado por una propuesta y no por otra? Es la clave que no desciframos, sobre todo en la última elección, hace muy poquito. Que tampoco fue tan buena para el gobierno, la vende
lo escuchaba a Agustín Rossi decirlo con mucha claridad. Parece, después la sensación era que había sacado 80% Milei y 20% la oposición. Y fue 40-30. Con una gran... Un otro- 60%. 40-35, con mucho ausentismo. bueno, otro adversario también a Es mucho enfrentar más lo es que está fuera de Milei que lo que está con Milei. el abstencionismo, ¿no? O sea, también hay todo un sector que se fue desencantando de la política en general. Bueno, eso es una oportunidad. Porque se fue desencantando porque los últimos gobiernos lo defraudaron, ¿no? El de Macri, el de Alberto y ahora el de Milei. Es la oportunidad de aparecer con algo nuevo, con algo que vuelva a representar a esa gente que se sintió desencantada y que, bueno, dice, oh, vuelvo a apostar por alguien que me prometen recuperar el salario, recuperar... Algo como lo que pasó en 2003, digo que se venía del 2001 del voto bronca. Yo lo digo mucho, nos parecemos, el país se está acercando mucho a lo que fue el 2001. Bueno, después del 2001 apareció en 2003 y el país se empezó a recuperar. También pensábamos que ya no había nada peor. Me pasó a mí de estar en la plaza el 19 y el 20 y sentir que era el fin de todo. Yo era de los que cantaban que se vayan todos. Yo 2 años antes me había ido 501 kilómetros para no votar a nadie. El club de los 500, del 501. Exactamente, Era, ¿no? Sí. era el proyecto 501. ¿Qué proyecto se llamaba. 501? Desencantados también con toda la política. Y después vino un tipo que yo no lo conocía y me empezó a representar. Me empecé a sentir representado. Cuando llegó no lo había votado a nadie y empezó a hacer cosas que uno se sentía identificado. Dejar de reprimir la protesta social, ir a primera medida ir a resolver un conflicto salarial de los docentes, plantear la política de derechos humanos que planteó, todo inmediatamente, cambiar la Corte Suprema. Y bueno, así uno recupera los liderazgos, ¿no? No era líder Néstor Kirchner en mayo del 2003. Cachorro está contento porque te sumaste a su cruzada optimista, que él Sí. tiene ese rol en este programa. Pero es que el 2001 lo que tuvo fue un alto nivel de participación de la sociedad, ¿no? Un nivel de movilización de la sociedad por distintas razones. Por la crisis social, por las medidas del gobierno de la Rúa, porque estaba muy claro que en la Argentina no tiene cabida el estado de sitio como forma de gobernar en democracia. Creo que una de las fórmulas necesarias a encontrar es cómo habilitar nuevas formas de participación en este tiempo, ¿no? Para que el pueblo vuelva a sentir confianza en sí mismo y no solamente depositar en alguien, porque tanto y en cuanto crece esa participación, aparecen nuevos liderazgos, ¿no? Ellos trabajan sobre eliminar un deseo que ha sido histórico en el pueblo argentino, que es rebelarse frente a la injusticia, frente a la dominación. Trabajan sobre el tema de digamos, desacreditar la política y garantizar que la gente esté lo más lejos Y desacreditar posible. lo comunitario también, lo Claro, colectivo. entonces ¿no? medio como que ellos trabajan en armar un sistema institucional, un estado de excepción que tenga una fachada institucional, una democracia sin pueblo. O sea, acá, digamos, la clave es cómo uno va a buscar a la comunidad, porque la comunidad está afuera. Una parte importante no cree ni en Milei ni en nosotros. Y eso me parece que es la clave de la discusión, más allá de la confrontación con Milei, que es un dato, porque nada puede esperarse de lo que Milei proponga o hace. El tema es cómo somos capaces de ir a buscar a la comunidad, que es la única, porque en realidad la partera de la historia es la comunidad moviéndose. Eso hace que aparezcan los líderes, como puede haber aparecido alguien que tenía el 22% y después terminó siendo quien fue. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por habernos No, gracias por la acompañado. invitación. Te despedimos, nos vamos a un mini corte Como dice para... mi viejo, a un laboralista, decirle que está despedido. Terrible, ¿no? Bueno, te saludamos entonces, está. dale, ahí está, Muchísimas buenísimo. gracias. Bueno, y ya venimos con el último bloque de Agenda Propia.